Hola, ¿cómo están? Volvemos otra vez a hablar sobre un tema muy lindo y muy importante para nosotras, que es el tema de las mujeres de la Biblia. Y como siempre les digo, hay muchas historias y te animo a que también puedas vos misma buscar y empezar a anotar y empezar a ver cosas de las mujeres de la Biblia que a veces son tesoros que están escondidos esperando que nosotras podamos abrirlo para aprender. Dios nos quiere enseñar y toda historia y toda situación en la palabra de Dios es para enseñarnos cómo también nosotras debemos de vivir. Hay historias que nos enseñan cómo no debemos de vivir y hay historias que nos enseñan cómo debemos de vivir, imitar su fe, ¿no? Y hoy quería hablarles sobre María de Betania. María de Betania a los pies de Jesús se llama, y el título. Y vamos a hablar de María, la hermana de Lázaro y de Marta. Es digamos, un pasaje muy conocido, es una persona muy conocida porque se habla mucho de ella y de su actitud de aprender de Jesús, esa actitud que ella tenía. Betania es el lugar donde ella vivía, que está más o menos a 5 kilómetros de Jerusalén, y ella y su hermano y su hermana vivían en una casa en esa zona, y Jesús era amigo de ellos. La Biblia dice que él era amigo de Lázaro y seguramente también de ellas dos, porque pasaba tiempo ahí. Y la Biblia habla solamente 3 veces de María de Betania, habla de varias Marías, pero vamos a hablar de esta hoy. Y una de las cosas que destaco es que ella no habla mucho, pero sus actitudes hablan mucho más. Una de las primeras cosas que vemos en María es que ella eligió aprender a los pies del Maestro. En el tiempo antiguo, digamos, en los tiempos de Jesús, los discípulos aprendían sentados a los pies del Maestro. El Maestro solía sentarse quizás en un banquito o en un lugar más alto, y los discípulos se sentaban a los pies para escuchar. Y quería leerles un pasaje en Lucas, capítulo 10, versículo 38, que dice: en su viaje hacia Jerusalén, Jesús y sus discípulos pasaron por un pueblo. Ahí una mujer llamada Marta recibió a Jesús en su casa, y en la casa también estaba María, que era hermana de Marta. María se sentó junto a Jesús para escuchar atentamente lo que él decía. Marta, en cambio, estaba ocupada en preparar la comida y en los quehaceres de la casa. Por eso se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola haciendo todo el trabajo de la casa? Dile que me ayude. Pero Jesús le contestó: Marta, Marta, ¿por qué te preocupas por tantas cosas? Hay algo más importante, y María lo ha elegido y nadie se lo va a quitar. Y una de las cosas que vemos en este pasaje es que María eligió la mejor parte, eligió algo que nunca pasa, que nunca termina. Y yo pensaba en cómo pasamos nuestro tiempo. Las mujeres tenemos muchas cosas para hacer, quizás hay algunas que trabajan afuera de su casa, pero cuando vuelven a su casa el trabajo sigue, ¿no? El trabajo de quizás limpiar o cocinar, atender a nuestros hijos, atender a nuestro esposo, las que están casadas. Nuestro trabajo sigue y sigue. Parece que nunca encontramos aparentemente un tiempo para nosotros, un tiempo para pasar a los pies de Jesús. Pero acá Jesús habla sobre una elección. Él dijo: María eligió la mejor parte. Para Jesús no era tan importante los quehaceres como era estar a las corridas, como estaba Marta seguramente preparando mucha comida y un montón de cosas y queriendo que todo esté en orden para el Maestro, pero eso no era lo más importante para Jesús. No significa de que no es importante tener nuestra casa en orden, o no es importante cocinar, o no es, sí es importante, pero no es lo más importante. Y muchas veces, sinceramente, hasta en lo personal, he luchado con esto, de decir, a veces elegir hacer un montón de otras cosas antes de ir a orar o antes de leer la Biblia, y a veces dejar por último ese tiempo
de estar sentada a los pies de Jesús. Sin embargo, María primero se sentó a los pies de Jesús antes que cualquier otra cosa. Y Marta, en vez de recibir a su invitado y sentarse a hablar con él, se preocupó más por tener toda la casa en orden, todo perfecto, y después me voy a sentar. Pero evidentemente después ya no hubo tiempo, porque Jesús le dijo, María eligió la mejor parte. Y una de las cosas que nosotras tenemos que hacer es elegir qué hacemos con nuestro tiempo. Tenemos la libertad de elegir, la libertad de decir, bueno, ¿qué voy a hacer con mi tiempo? Tengo horas en las cuales puedo afanarme con un montón de cosas, o puedo decir, este es mi tiempo de sentarme a los pies de Jesús como lo hacía María. Y es importante tomar buenas decisiones, elegir en qué vamos a pasar nuestro tiempo, porque el día pasa muy rápido y cuando te querés dar cuenta, ya es de noche, ya hay que dormir, ya mañana es otro día, andamos a las corridas, pero tenemos que aprender de lo que hizo María, elegir el mejor tiempo, y es el tiempo de estar con Jesús. No estamos hablando de que tiene que ser horas, porque a veces decimos, yo no tengo tanto tiempo, pero esos 10 minutos, esos 15 minutos, que puedas estar sola y estar a los pies de Jesús para escuchar su palabra, leyendo su palabra y tener un tiempo de oración, es lo que no te va a ser quitado. Y te puedo asegurar que va a transformar tu vida, va a cambiar un montón de cosas en tu corazón y te vas a levantar más fortalecida de ese lugar, y eso es elegir la mejor parte. Y otra de las cosas que veía es que María sabía escuchar. En la Biblia solamente hay una parte donde ella habla, que después lo vamos a leer, pero ella sabía escuchar, y sabía escuchar al Maestro. Y nosotras también tenemos la posibilidad de elegir quién nos va a influenciar, quién te influencia, a quién escuchas, de quién escuchar los consejos, quiénes son las personas que influencian tu vida. Vivimos tiempos donde las redes sociales, la televisión, todo te influencia en tus decisiones de qué vas a comprar, cómo vas a actuar, cómo vas a votar, cómo vas a pensar. Todo es influencia. Y tenemos que muchas veces sentarnos y ver quién nos está influenciando y qué produce esa influencia en nuestra vida. Vemos que María decidió ser influenciada por Jesús. Y esa influencia trajo también un fruto, que ahora lo vamos a ver enseguida. Pero nosotras como mujeres también tenemos que fijarnos bien quién nos está influenciando y nuestra forma de pensar. La Biblia debe ser nuestra mayor influencia, por sobre todas las cosas. La palabra de Dios tiene que ser lo que más te influencia. El Espíritu Santo tiene que ser la influencia más grande en tu mente, porque eso te va a llevar a tomar buenas decisiones y a tomar las decisiones de acuerdo a la palabra de Dios, porque sobre todas las cosas tiene que estar eso primero en nuestra vida. Y también quería leerles en Juan 11, versículo 28, y vamos a ir a la parte cuando Lázaro murió y Jesús, sabemos que pasaron 3 días y Jesús fue para resucitarlo, porque él sabía lo que iba a hacer, pero ellos no lo sabían, ¿no? Y en ese momento Marta sale al encuentro de Jesús y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dice, no te he dicho que si crees, verás mi gloria. Se ve que Jesús ya le había dicho en otro momento, si crees, verás la gloria de Dios, pero ella no se acordaba. ¿Por qué? Quizás porque estaba muy ocupada, siempre haciendo un montón de cosas. Si se hubiera acordado, porque Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, ya se lo había enseñado, pero ella no había prestado atención. Y después de eso, Marta va y le dice a María, y esta es la parte que les quiero leer, le dice, Marta llamó a María y le dijo en secreto, el maestro ha llegado y te llama. María se levantó enseguida y fue a verlo. Jesús no había llegado todavía a la casa, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Y al ver que María se levantó y salió rápidamente, los judíos que estaban consolándola en su casa la siguieron. Ellos pensaban que María iba a llorar ante la tumba de su hermano. Cuando María llegó donde estaba Jesús, se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano
no habría muerto. Cuando Jesús vio que María y los judíos habían ido con ella, lloraban mucho, se sintió muy triste y les tuvo compasión. Y le preguntó dónde sepultaron a Lázaro. Y ellos le dijeron, ven, Señor. Ahora, vemos acá de que María le dijo lo mismo que Marta. María también le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero ¿cuál fue la diferencia entre María y entre Marta? Y yo veo la diferencia en que María se arrodilló delante de Jesús. Ella se arrodilló delante de él y su actitud fue diferente. No fue la misma actitud que Marta, ¿no? De decir, Señor, si hubieras estado acá, como arrebatada, ¿no? Un poquito. Ella le dijo lo mismo, pero con otra actitud. Nuestra actitud delante de Dios es muy importante. Nuestra forma de hablarle, nuestra humildad o nuestra arrogancia muchas veces, ¿no? Y vemos acá que María se arrodilló y dice que Jesús se puso muy triste y tuvo compasión. Compasión es cuando vos tenés lástima por una persona, pero sos movido a hacer algo por esa persona. Entonces vemos que Jesús le dio tristeza ver cómo ellos lloraban, pero también fue movido a hacer algo. ¿Por qué? Por la actitud de María, también de arrodillarse delante de él. Nuevamente, María arrodillada a los pies del Maestro. Por segunda vez, María arrodillada. Y esa es la única frase o la única parte donde habla de que María habló algo, porque en todas las otras partes donde se menciona a María, ella nunca habló. En esta parte habló, expresó lo que le pasaba, pero tenía otra actitud y era una actitud de humildad. Y otra de las cosas que vemos también es que María era una persona agradecida y lo expresó con hechos. Y vamos a leer en Marcos capítulo 14, que dice que mientras Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra, él estaba comiendo y entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso. Dice que ella abrió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos que estaban a la mesa se indignaron y dijeron que podría haberse vendido porque ese frasco de nardo valía lo que valía un salario de todo un año. O sea, era muy valioso. Y dice que Jesús respondió, déjenla en paz. ¿Por qué la critican por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes y pueden ayudarlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella hizo lo que pudo y ungió mi cuerpo en preparación para el entierro. Y acá Jesús dice, les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Y esta mujer justamente fue María de Betania. Otra vez, ¿en qué posición la vemos? A los pies de Jesús. Nuevamente, arrodillada delante de él, derramando un perfume muy valioso que valía muchísima plata, derramándolo delante de él en agradecimiento por lo que Jesús había hecho, por su familia y por ella, y seguramente por todas las enseñanzas que Jesús le había dado y le había impartido sobre su vida. Y esta actitud de agradecimiento y que ella lo expresó con hechos, ella fue expresiva con Jesús, le demostró que estaba agradecida, con algo muy valioso, con algo que le costó de verdad, porque tampoco dice que eran personas adineradas, la Biblia no dice si eran adinerados o no, pero sí dice de que era el salario de un año entero lo que ella estaba derramando a los pies de Jesús. Y qué importante es tener esta actitud. Primero, estar a sus pies, ser personas tardas para hablar y prontas para oír, ¿no? Poder tener esa humildad de arrodillarnos delante de Jesús, tener esa actitud de humildad siempre y demostrar con nuestros hechos el agradecimiento. Tantas cosas Dios ha hecho por nosotros. ¿Y qué hacemos por Dios? ¿Cómo se lo demostramos? Debemos de buscar la manera. Jesús dijo, ella hizo lo que pudo. Hizo
lo que se le ocurrió para mostrar un agradecimiento. Y Jesús dijo, donde sea que se predique el Evangelio, se va a hablar de ella. Y hoy lo estamos haciendo, estamos hablando de ella. Así que se cumplió y se sigue cumpliendo hasta el día que Jesús regrese. Se va a seguir hablando de las actitudes de esta mujer. Una mujer sin duda con mucha humildad. Y para terminar, les quiero leer un pasaje en Deuteronomio 33, versículo 3, que dice: Oh, tú que amas a los pueblos del mundo, todos los hombres santos están en tu tierra. Son ellos quienes se inclinan a tus pies y atienden a tus palabras. Y creo que describe lo que estuvimos hablando sobre María. Estar a los pies de Jesús es lo mejor y es una muestra de nuestro amor hacia Él. No hay mejor lugar, hay una canción muy popular que dice, no hay lugar más alto que estar a los pies de Jesús. Y María lo demostró con hechos. Y nunca se va a dejar de hablar de ella. Y Dios quiere que nosotras vivamos también como mujeres de esta manera. Aprender de nuestro Maestro, tener humildad y cada día disponer nuestro corazón a hacer todo lo que podamos hacer para Él, en agradecimiento. Y servir a los demás es una forma de mostrar agradecimiento, porque la gente, las almas son muy valiosas para Dios, son lo que más valen sobre la tierra. Y Dios te quiere usar, el Señor quiere usar tu vida y quiere solamente que dispongas tu corazón y que tengas humildad para poder aprender cada día a los pies del Maestro. Que Dios te bendiga.